El amanecer en los alrededores de Sao Paulo siempre traía un aire particular de movimiento y ambición. Ese día, el terreno donde se levantaba un gigantesco condominio residencial parecía un hormiguero humano. Obreros con cascos de colores se desplazaban de un lado a otro. Grúas imponentes dibujaban líneas contra el cielo azul pálido y el sonido metálico de las herramientas llenaba el ambiente con un ritmo constante. Sergio Ribeiro, presidente y fundador de una de las mayores constructoras del país, había decidido visitar personalmente aquella obra. A sus 62 años, conservaba una postura erguida, el paso firme y una mirada atenta capaz de notar hasta el más mínimo detalle en una viga mal alineada. Vestía traje oscuro, pero se había permitido llevar zapatos más cómodos, pues sabía que el polvo de la construcción no perdonaba ni el cuero más caro. A su lado caminaba Clara Meneses, su inseparable secretaria y asistente, desde hacía más de 3 décadas. Ella, a sus 60 años, conocía mejor que nadie los silencios, los gestos y las preocupaciones de Sergio. Era su sombra, su apoyo y, en muchos sentidos, la guardiana de su vida personal. «Por aquí, señor Sergio», dijo Clara, posando suavemente una mano en su codo para guiarlo hacia la zona donde el hormigón ya se había asentado. «El maestro de obras quiere mostrarle la calidad de la estructura». Sergio asintió en silencio, con el ceño fruncido de concentración. Preguntó con voz grave, «¿Y los materiales? ¿Están usando lo que pedí?» «Solo lo mejor, señor», respondió el maestro de obras. «Si lo desea, puede verificarlo personalmente». Caminaron entre montones de arena, vigas y ladrillos. El ruido de las soldaduras chisporroteaba en el aire, pero de pronto algo extraño sucedió. Sergio detuvo sus pasos bruscamente, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Entre los obreros vio a una joven de casco amarillo, ropa manchada de cemento y guantes gruesos. Ella levantaba 2 sacos pesados con una facilidad inesperada. Sergio sintió cómo su corazón daba un vuelco. Cuando la joven giró el rostro para secarse el sudor de la frente, él quedó paralizado. La sonrisa, los ojos, incluso la manera en que alzaba ligeramente la cabeza al mirar, todo era un reflejo dolorosamente nítido de Elena, su difunta esposa. El empresario se llevó una mano temblorosa al pecho. Era imposible, y sin embargo, esa muchacha parecía traer de vuelta un fantasma que llevaba 20 años intentando olvidar. La joven no notó nada. Continuó su labor, clavando tablas en un encofrado con energía y precisión. Pero cada martillazo retumbaba en el pecho de Sergio como si fueran golpes en su propia memoria. Incapaz de apartar la vista, murmuró a Clara, «Descubre quién es esa trabajadora. Averigua todo lo que puedas». Clara lo miró con sorpresa, notando la tensión en su voz, pero no preguntó nada. Caminó hacia el maestro de obras y comenzó a indagar discretamente. Mientras tanto, Sergio permaneció inmóvil, observando cada movimiento de la joven. Sentía que los años se desmoronaban ante sus ojos. El recuerdo de una niña pequeña con un broche de mariposa en el cabello lo atravesaba como un cuchillo. «¿Será posible?», se preguntó con un nudo en la garganta. Al terminar la visita, volvió a su oficina sin apenas registrar lo que había inspeccionado. Subió hasta su sala en el último piso del edificio corporativo y se dejó caer en la butaca frente al ventanal que ofrecía vista panorámica de la ciudad. La imagen de aquella obrera seguía allí, fija, clavada en su mente. Unos golpes suaves en la puerta lo sacaron de su ensimismamiento. Clara entró con una carpeta en la mano. «Señor Sergio», dijo con tono contenido, «investigamos a la trabajadora que me señaló». Él se incorporó de inmediato y tomó la carpeta con manos temblorosas. Clara prosiguió. «Su nombre es Beatriz Costa. Tiene 29 años, pero su nombre de infancia era Beatriz Sofía. Vivía con su madre, quien falleció hace 3 años». El rostro de Sergio se volvió cenizo. Sus labios apenas pudieron pronunciar «Beatriz Sofía». Ese era el nombre de mi hija. Sobre el escritorio reposaba una fotografía enmarcada. Un Sergio joven, su esposa Elena y una bebé risueña de apenas 1 año. Al ver la coincidencia de nombres, un escalofrío recorrió su espalda. Abrió un cajón y sacó un viejo álbum. Pasó las páginas con manos húmedas de sudor. Allí estaba, la pequeña Beatriz con sus rizos, su sonrisa
y aquel broche de mariposa que él mismo le había regalado en su 5º cumpleaños. Recordaba perfectamente cómo, cada vez que lloraba, bastaba colocarle ese broche para que dejara de sollozar. «Mi Beatriz», susurró acariciando la foto. «¿Será posible que hayas regresado a mí?» Clara lo observaba en silencio, comprendiendo el torbellino de emociones que se agitaba en su jefe. Conocía bien la herida que él arrastraba desde la desaparición de su esposa y su hija hacía 2 décadas. Sergio cerró el álbum con decisión. «Clara, necesitamos investigar más a fondo. Averigua sobre la madre de esta trabajadora. Si realmente es Elena». «Entendido, señor», respondió ella con firmeza. A la mañana siguiente, Sergio llegó más temprano que de costumbre. No había pegado ojo en toda la noche. Cuando Clara entró a la oficina, él le pidió con voz cansada pero determinada: «Revisa de nuevo todo lo que sepas de Elena. Hace 5 años dejé de buscar, pero ahora necesito respuestas». Clara salió de inmediato. Sergio quedó solo con el álbum abierto. Las memorias de Elena lo inundaban. Su sonrisa la primera vez que se conocieron, la felicidad del matrimonio, el nacimiento de la pequeña Beatriz Sofía. Todo había sido un paraíso breve. Con el tiempo, los negocios lo absorbieron y su madre, una mujer severa y exigente, presionaba sin piedad a Elena. Él, cobarde, se refugió en el trabajo en lugar de defender a su esposa. Hasta que un día, al regresar a casa, encontró la cuna vacía y una nota corta: «No puedo más, no nos busques». Durante años movió cielo y tierra para encontrarlas, pero jamás obtuvo un rastro concreto, hasta que, agotado, renunció. Por la tarde, Clara regresó con el rostro serio. «Señor Sergio, confirmé la información. Elena murió hace 3 años. Cáncer de pulmón. La madre de Beatriz Costa era ella». El mundo de Sergio se vino abajo. Sintió que le arrancaban de nuevo el alma. Se llevó las manos al rostro, llorando como hacía tiempo no lo hacía. «Entonces, esa muchacha es realmente mi hija». Clara bajó la mirada con respeto. «Sí, señor, Beatriz Sofía». El empresario sollozó en silencio, pensando en la soledad de Elena, en el sacrificio que ella había hecho para criar a su hija sin él. Cada recuerdo era un látigo contra su conciencia. Pasaron largos minutos antes de que pudiera recomponerse. Finalmente, con la voz quebrada, dijo: «Clara, necesito saber qué piensa ella de mí. ¿Qué le dijo Elena sobre su padre?» «Lo investigaré, señor». 2 días después, Sergio regresó al cantero de obras. Esta vez no para revisar el progreso, sino para observar de nuevo a la joven. En el comedor improvisado, la vio sentada con otros trabajadores, riendo mientras comía su almuerzo. Entonces lo notó: un broche de mariposa antiguo y desgastado prendido en su cabello. El mismo broche que él le había dado en su niñez. Su corazón latió con fuerza. No había duda. «Beatriz», la llamó con voz contenida. Ella se giró, sorprendida. «Sí, señor Sergio. ¿Necesita algo?» Él señaló el adorno. «Ese broche, ¿tiene algún valor especial para ti?» Beatriz lo tocó con ternura y sonrió. «Lo conservo desde que era niña. Mi madre siempre decía que había sido un regalo de mi padre. Nunca me separo de él». Las lágrimas empañaron los ojos de Sergio. «Es un broche hermoso», respondió con dificultad. «Mi padre ya no está con nosotras», añadió ella con voz serena, «pero siempre siento que este broche me lo recuerda». El corazón del hombre se partió. Guardó silencio para no quebrarse frente a ella. Beatriz fue llamada por un compañero y se marchó sin notar la emoción que había desatado. Clara, que observaba desde la distancia, se acercó a su jefe. «Señor Sergio, no hay duda, es ella». Él asintió con un suspiro tembloroso. «Ese broche es único. Lo compré para su 5º cumpleaños». Clara preguntó con cautela: «¿Qué hará ahora?» Sergio miró hacia el grupo de obreros. «Todavía no es el momento. Si aparezco diciendo que soy su padre, solo la confundiré. Primero necesito saber qué le contó Elena sobre mí». Clara aceptó en silencio. En el auto de regreso, Sergio se quedó mirando el horizonte. Recordaba los primeros pasos de su hija, sus risas, las noches en que la dormía cantando. Todo regresaba con una nitidez dolorosa. Clara rompió el silencio con suavidad. «Señor, no puede cambiar el pasado,
pero sí puede cambiar el futuro. Él cerró los ojos y asintió con determinación. La mañana siguiente, Sergio se presentó en su oficina más temprano de lo habitual. Apenas había dormido. La imagen de Beatriz con aquel broche de mariposa lo acompañaba como un recordatorio imposible de ignorar. Mientras revisaba el álbum de fotos, Clara entró con paso firme. «Señor, logré confirmar más cosas», anunció ella con voz contenida. «Hablé con conocidos de Elena. Me dijeron que ella dedicó su vida a criar a Beatriz sola. No tenía contacto con nadie de la familia Ribeiro». Sergio apretó el álbum contra el pecho. «Elena, ¿por qué me alejaste tanto?», murmuró con el dolor impregnado en su voz. Decidido a enfrentar la verdad, pidió a Clara que organizara un encuentro con Beatriz en su oficina. La joven recibió la invitación con recelo. No entendía qué interés podría tener el presidente de una gran empresa en ella, una trabajadora más de la obra. Finalmente, aceptó, intrigada. A las 3 de la tarde, tocó con timidez la puerta del despacho. «Adelante», se escuchó la voz grave de Sergio. Beatriz entró nerviosa. El hombre estaba de pie junto al ventanal, con la ciudad extendiéndose detrás de él como un mar de concreto. Cuando se giró, sus ojos se suavizaron al verla. «Bienvenida, Beatriz. Siéntate, por favor». Ella obedeció, mirando alrededor con incomodidad. «¿He hecho algo malo, señor?». Sergio la observó con una mezcla de nostalgia y esperanza. Tomó aire antes de hablar. «Ese broche que llevas en el cabello es muy especial para mí». Beatriz sonrió con ternura. «Para mí también. Mi madre siempre dijo que me lo regaló mi padre, aunque nunca lo conocí». El corazón de Sergio se encogió. Preguntó con cautela. «¿Tu madre te llamaba de alguna manera especial cuando eras niña?». Ella dudó un instante antes de responder. «Corona. Me decía así porque lloraba demasiado y decía que necesitaba una corona de paciencia para soportarme». Los ojos de Sergio se llenaron de lágrimas. «Fui yo quien inventó ese apodo», confesó con voz entrecortada. «Cuando eras pequeña yo colocaba ese broche en tu ropa y dejabas de llorar de inmediato». Beatriz abrió los ojos con incredulidad. «¿De qué está hablando?». Sergio se levantó, con las manos extendidas hacia ella. «Beatriz, yo soy tu padre». La joven retrocedió un paso, pálida. «No, mi madre siempre dijo que usted nos abandonó, que nunca se preocupó por nosotras». «Eso no es cierto», replicó Sergio desesperado. «Te busqué por todo el país. Contraté detectives, publiqué anuncios. Nunca dejé de intentarlo». Beatriz negó con lágrimas en los ojos. «Mi madre sufrió tanto. Yo crecí creyendo que usted nos olvidó». Incapaz de convencerla en ese momento, Sergio guardó silencio. La vio salir apresurada con el corazón hecho pedazos. Cuando Clara entró, lo encontró hundido en su silla. «¿Qué pasó?». «Ella cree que la abandoné. Elena le dijo que nunca las busqué». Clara lo miró con compasión. Tal vez Elena quería protegerla de algo. Sergio apretó los puños. «Necesito la verdad completa». Esa misma noche, Beatriz caminaba sin rumbo por la ciudad. Sus pensamientos eran un torbellino. Todo lo que creía cierto se tambaleaba. Decidió visitar a su abuela materna, doña Lourdes, buscando respuestas. La mujer la recibió con una sonrisa sorprendida. «Beatriz, hija, ¿qué haces aquí?». «Necesito saber la verdad. ¿Quién fue mi padre?». El rostro de la anciana se ensombreció. Guardó silencio unos segundos. Luego suspiró profundamente. «Tu padre es Sergio Ribeiro». Beatriz se quedó helada. «Entonces, ¿por qué mamá me dijo que él nos abandonó?». Doña Lourdes tomó sus manos con ternura. «Porque tu madre sufrió mucho en esa casa. La madre de Sergio la despreciaba y él estaba demasiado ocupado con sus negocios para defenderla. Elena temía que tú crecieras en un ambiente hostil, así que huyó». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Beatriz. «¿Y por qué decir que él no nos buscó?». «Porque sabía que él movería cielo y tierra para encontrarlas, y no quería que lo lograra. Era su forma de protegerte». Con el tiempo se arrepintió, pero ya era tarde. Beatriz se quedó en silencio, sintiendo que su mundo se derrumbaba. «Entonces, ¿él nunca nos olvidó?». «Nunca, hija». Esa revelación cambió todo. 2 días después, Beatriz volvió a presentarse en la oficina de Sergio. Entró con paso inseguro, pero sus ojos ya no estaban llenos de ira. «Fui a ver a mi abuela», dijo apenas tomó asiento. «Me contó lo que pasó». Sergio la miró con esperanza. «Quiero mostrarte algo», respondió.
Sacó una carpeta repleta de documentos, recibos de detectives, informes de personas desaparecidas, anuncios en periódicos. Encendió su computadora y le enseñó registros de búsqueda que había acumulado por años. Jamás dejé de buscarlas, aseguró con voz quebrada. Si fallé, fue porque no defendí a tu madre cuando más lo necesitaba. Beatriz hojeó los papeles con lágrimas en los ojos. Cada evidencia era un golpe a sus convicciones. Toda mi vida creí que me había olvidado, susurró. Nunca, hija, respondió Sergio con emoción. Elena fue el amor de mi vida, y tú eres lo mejor que ella me dejó. Abrió una pequeña caja y sacó una muñeca vieja, un cuaderno de dibujos y varias fotos. Guardé esto esperando que algún día pudiera devolvértelo. Beatriz acarició los objetos como si fueran fragmentos de una infancia perdida. Todavía me cuesta creerlo, admitió. Necesito tiempo. Tómalo. No quiero apresurarte. Solo dame la oportunidad de estar cerca de ti. Ella asintió en silencio. Pasaron varios días. Beatriz reflexionó profundamente sobre lo que había descubierto. Finalmente decidió llamarlo. «Hola, señor Sergio, ¿podemos vernos?» «Llámame papá», respondió él con la voz temblorosa. «Claro que sí». Se encontraron en un restaurante tranquilo. Sergio había llevado consigo un álbum de fotos. Mientras cenaban lo colocó sobre la mesa. «Pensé que querrías ver esto». Beatriz lo abrió. Las primeras páginas mostraban el matrimonio de sus padres, radiantes de felicidad. «Mamá era tan hermosa», dijo con los ojos humedecidos. «Siempre lo fue, sobre todo cuando sonreía», respondió Sergio. Avanzaron en el álbum. Beatriz vio imágenes de su primer cumpleaños, de paseos en parques, de tardes en casa. En una foto, ella aparecía llorando con el broche en la ropa. Sergio señaló la imagen. «Ese día prometiste que dejarías de llorar si lo llevabas». Beatriz sonrió débilmente, tocando el broche que aún conservaba. «Creo que lo recuerdo muy vagamente». El silencio entre ellos estaba cargado de emociones. «Antes de morir, tu madre me dijo que no te llenara de odio contra tu padre», recordó Beatriz con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No entendí entonces. Ahora empiezo a comprender». Sergio se cubrió el rostro, llorando. «No sabes cuánto la extraño». Hablaron durante horas, compartiendo memorias, descubriendo puentes entre sus mundos separados. Cuando salieron del restaurante, Beatriz respiró hondo y se armó de valor. «¿Puedo llamarte papá a partir de ahora?» Sergio se quedó petrificado, con lágrimas cayendo libremente. «Claro, hija», susurró tomando su mano. Beatriz sonrió, llorando también. Por primera vez en muchos años, sintió que el vacío en su corazón se llenaba. Caminaron juntos bajo la brisa de la noche. «Este fin de semana, ¿vamos al cementerio a visitar a mamá?», propuso Sergio. «Sí, papá», respondió ella con voz suave. El hombre casi se desplomó de la emoción al escucharla pronunciar aquella palabra. Miró el broche de mariposa en el cabello de su hija y comprendió que era un símbolo de perdón y reconciliación. Padre e hija caminaron lado a lado, con la certeza de que el pasado había estado lleno de dolor, pero el futuro aún podía escribirse con esperanza.